Pau. Ahora vamos a hacer la próxima presentación. Tiene que ver con buenas prácticas para la gestión de datos de investigación. Una guía la va a dar Wolf Skyler. Él es el jefe de Hernán Santa Cruz de la CEPAL, Santiago. Tiene una maestría en lingüística y literatura, latino, una maestría en estudios de medievalística y una maestría en ciencias de la información. Entre 2015 y 2017 fue líder de la sociedad entre la Biblioteca Hernán Santa Cruz y el proyecto LEARN, que tiene como principales objetivos difundir la hoja de ruta del ERU de gestión de datos científicos, elaborar un modelo de política y una caja de herramientas que soporte la implementación de la gestión de datos científicos en instituciones de investigación en Europa, América Latina y el Caribe. Regularmente charla sobre temas como acceso a la información, innovación e infraestructuras científicas digitales. Wow, si me podés escuchar, ya estás. Ahora te voy a dar los permisos para poder hacer la presentación. Flavio, ¿me escuchan? Sí, escucha perfectamente. Excelente. Bueno, primero quiero felicitar a los organizadores de esta semana de acceso abierto. Creo que ha sido un gran éxito. Veo que ahora hay como más de 700 personas conectadas solo en Argentina, entonces creo que realmente es un tremendo éxito. Entonces, felicitaciones y gracias por la invitación, Flavio y Fernando, y por tu apoyo que nos han dado al proyecto LEARN. Bueno, le voy a presentar algunos resultados, algunas herramientas prácticas del proyecto LEARN. Empezando muy brevemente a explicar de qué se trata el proyecto LEARN. Es un proyecto que se terminó ahora en junio 2017, que fue un proyecto relativamente chico, de un presupuesto total de 500.000 euros, con partners que ahí, que trata de difundir una hoja de ruta que existe, que escrita por universidades de investigación en Europa, que empezó como una iniciativa muy chica en un grupo chico de universidades, y que luego hemos intentado de ampliar a más universidades, más instituciones, más institutos de investigación en Europa y fuera de Europa, en particular en América Latina y el Caribe. Las conclusiones del proyecto LEARN una de las conclusiones era que faltan realmente políticas de gestión de datos de investigación a nivel institucional. De datos de investigación habla de los datos que los investigadores producen o usan durante el ciclo de vida de su investigación. Y lo que hemos visto, ya se produce una gran cantidad de datos, pero que hay muchos temas todavía de accesibilidad, y en particular es un tema en el Caribe, y en la usabilidad, que más en América Latina un tema. Obviamente, como el tema del acceso abierto hace muchos años, pasa un poquito lo mismo con los datos de investigación, que se necesita un cambio cultural en esa unidad científica que conocemos todos. Hemos tratado también de trabajar en el tema de los incentivos, de cómo motivar a los investigadores y a los otros stakeholders en ese ciclo de vida científica, de manejar, de gestionar sus datos y compartirlos con colegas. Otra razón es que hay realmente una necesidad de capacitación. Ahí hablamos del tema de los skills, que yo creo que muchos de nosotras y nosotros entendemos el tema de los datos. Vivimos en una sociedad de datos, vivimos en la ciencia, se usan muchos datos, se producen muchos datos,
Pero nos faltan esas oportunidades de capacitación. Eso también es un tema que el proyecto Learn ha señalado y que va a tratar de tomar también en el futuro. Ese diálogo de stakeholders, bibliotecas, investigadores, vicerrectores, o sea, a nivel político, de temática, agencias de financiamiento que son un stakeholder muy importante, agentes gubernamentales y sector privado, que todos juegan un rol en ese panorama de datos de investigación. Y ahí realmente me refiero a herramientas muy concretas que han sido desarrolladas en el contexto del proyecto Learn, que fue un proyecto de 2 años. Están todos en Internet disponibles para ustedes que se interesan a los datos de investigación y en concreto en la implementación de políticas de datos de investigación, de gestión de datos de investigación al nivel institucional. Entonces, doy una lista ahí de los resultados, de las herramientas concretas que son, pero una encuesta que permite a su institución en 15 minutos determinar cuál está su institución para la gestión de datos de investigación. Y eso funciona con un sistema de semáforo que a través de 3 colores uno básicamente puede determinar cuán lista está su institución. Entonces, verde quiere decir que uno está bien avanzado como institución, amarilla que uno está más o menos, y rojo que todavía falta muchas cosas. Otra herramienta otro trabajo que hemos desarrollado en el contexto de Learn, hemos hecho un análisis de más de 40 políticas de gestión de datos de investigación en Europa y América Latina y el Caribe. De esta forma, hemos hecho también un estudio, eso es muy interesante realmente para la región, porque la CEPAL como Comisión Económica de América Latina y el Caribe cubre toda la región, América Latina y el Caribe, y hemos presentado un estado de gestión de datos de investigación en América Latina y el Caribe, que es la primera vez que, por lo que sabemos, la primera vez que se presenta un estudio que da el panorama de gestión de datos de investigación en la región. Después del análisis de más de 40 políticas de gestión de datos de investigación que hemos comparado, hemos presentado los elementos esenciales de una política de gestión de datos de investigación. Y en eso voy a hablar un poquito más adelante. También hemos producido un toolkit que está disponible en el mismo sitio web de 200 páginas casi, presentando buenas prácticas, experiencias de Europa, de América Latina y Caribe, de instituciones que tratan de resolver el tema de gestión de datos de investigación. Finalmente, tenemos 20 como recomendaciones clave para la gestión de datos de investigación. Todas que acabo de presentar están disponibles en ese sitio web que ustedes ven ahí el enlace. ¿Por qué necesitamos políticas institucionales y por qué esa gran necesidad de tener políticas institucionales de gestión de datos de investigación? Obviamente porque las políticas institucionales definen el alcance de gestión de datos de investigación, también definen los criterios para preservación a largo plazo. Estamos hablando de un proyecto de preservación de acceso a datos a largo plazo. Vemos también las responsabilidades y obviamente en el contexto de la legislación nacional, que es un factor muy importante en el marco de esas políticas institucionales. Bueno, ya los 5 actores de la gestión de datos de investigación, cada uno tiene
su responsabilidad, simplificando mucho, obviamente, porque hay mucho que se cruza ahí, pero básicamente los investigadores están a la fuente, son la fuente de esos datos de investigación, entonces garantizan la calidad de los datos. Luego, los gestores, las bibliotecas, por ejemplo, son responsables de la protección, la integridad de datos, todo en el marco de la institución, que tiene que proteger la seguridad jurídica, y los organismos de financiamiento que tienen una responsabilidad social vis-a-vis la sociedad. Y finalmente el público, que también incluye los investigadores que van a usar los datos de investigación. Ustedes conocen seguramente la situación de gestión de datos de investigación en Argentina, que es, digamos, una situación muy avanzada, porque una ley de 2013 que es ese Sistema Nacional de Repositorios Digitales que hemos escuchado hoy día, pero que, y eso es bastante particular en la región, que incluye también cláusulas sobre la gestión de datos de investigación y particularmente determina los plazos para el depósito de datos primarios de investigación. Ahora, ¿cuáles son esos elementos de política de gestión de datos de investigación que hemos definido, que hemos encontrado en los planes, en las políticas que ya existen? Obviamente es importante definir los datos de investigación. ¿Cuál es el scope, el alcance de esa política institucional? Luego, los roles, cuáles son las responsabilidades de los investigadores, cuáles son las responsabilidades de la institución y cuáles son las responsabilidades de los gestores de información como la biblioteca y la unidad de informática. Luego, de ciclo de vida de la investigación, también es importante incluir un capítulo sobre almacenamiento, de cómo guardar los datos, bajo qué condiciones, cuál es la infraestructura para guardar esos datos de investigación. No hay una respuesta que funciona para todas las instituciones y eso creo que es una de las cosas interesantes que hemos visto en ese estudio, esa comparación que hemos hecho de políticas que la institución tiene su realidad propia y busca su respuesta que funciona en su contexto. Obviamente los aspectos legales y éticos que son muy importantes y obviamente los datos sensibles que son particularmente importantes en el tema de la política de gestión de datos. Los de gestión de datos de investigación que conocemos muy bien, como en Argentina, un ejemplo que también está básicamente, que hemos presentado también en uno de los mini talleres que hemos organizado en el contexto del proyecto Learn. Algunas instituciones ya tienen los planes de gestión de datos muy claros y eso obviamente facilita el trabajo. Otros elementos que vienen en las políticas de gestión de datos son los metadatos que describen los datos de investigación, los estándares y los modelos de visualización de los datos. La calidad de los datos, bajo qué condiciones se puede dar acceso a estos datos, bajo qué condiciones se puede compartir, luego publicar, seleccionar, utilizar, retener y preservar los datos de investigación. Todo eso, de nuevo, son elementos que son como elementos básicos de políticas de gestión de datos de investigación que hemos identificado en el contexto del proyecto Learn. La calidad de formato, preservación y la integridad. Ahora, esos elementos que yo acabo de presentar, lo hemos
colectado en una guía de gestión de datos de investigación que es una introducción al tema y que justamente habla de cada uno de esos elementos más en detalle. Yo creo que cada vez que se presenta una plataforma, que es una plataforma didáctica donde uno puede avanzar módulo por módulo y introducirse en el tema de la gestión de datos de investigación y que presenta un estatus de el tema de gestión de datos de investigación que ofrece herramientas para las instituciones que quieren incorporar y implementar una política de gestión de datos de investigación. Es una que ha sido desarrollada acá en la biblioteca de la CEPAL, y ustedes ven el enlace de esta guía de datos de investigación que lanzamos creo que hace 2 meses, que justamente fue uno de los últimos productos del proyecto Learn. Todo ese guía está disponible en español, eso es único, realmente creo que es una fuente única para el tema de la gestión de datos de investigación. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que presentamos en esa guía? Son los mismos elementos que son básicos, que son parte de las políticas de gestión de datos de investigación. Entonces, damos atención al tema del plan de gestión de datos, la selección y la organización de datos, los formatos, los metadatos y la citación. Luego, la seguridad, almacenamiento, la protección, los derechos y el acceso a los datos, y la preservación y cómo compartir los datos. Todos son temas que han sido elaborados en detalle en esa guía didáctica de gestión de datos de investigación que está disponible para todas y todos por Internet. Estamos en la semana del acceso abierto, y la posición que se mantiene y que la Comisión Europea promueve y que estamos viendo bien acá en la región, en América Latina y el Caribe, es que los deberían ser abiertos por defecto hasta donde sea posible y solo cerrados donde sea necesario. Y es algo que hemos visto también en el tema del acceso abierto a las publicaciones, donde justamente nosotros como comunidad científica tratamos justamente de avanzar en esa dirección. Y con eso cierro mi presentación. Si les interesa, realmente les invito a conocer, a explorar esa guía que hemos desarrollado acá en la biblioteca en el contexto del proyecto Learn. Les invito también a conocer resultados, las herramientas que hemos desarrollado en el proyecto Learn, usarlas, y obviamente si tienen comentarios o cambios, sugerencias para mejorar esas herramientas y esa guía, muy bienvenidos, y me pueden siempre contactar, o mis colegas en la dirección email que han visto en el primer slide de mi presentación. Por su atención, y hay preguntas, muy bienvenidas. Muchas gracias. Los exactos de tu presentación. Te agradecemos mucho. Incluso, mira, hay alguna pregunta que estoy leyendo aquí. ¿Tiene la CEPAL una política propia de GDI? ¿Con qué licencia de uso la CEPAL dispone de los datos abiertos? CEPAL básicamente tiene una base de datos que se llama CEPALstat, que todos de pronto conocen, que es básicamente una colección de datos que recibimos de los gobiernos nacionales, que presentamos a través de esa plataforma
regional. Todos esos datos se comparten con el público y están abiertos al público y se puede usar. No una licencia de Creative Commons, pero en la práctica están abiertos al público todos los datos que presentamos a través de esa plataforma que se llama CEPAL-Stat. Para publicaciones tenemos una situación similar, donde todas las publicaciones de la CEPAL están abiertas al público y la biblioteca ha hecho un gran esfuerzo justamente para digitalizar todas las publicaciones de la CEPAL y hacerlas disponibles a través del repositorio digital de la CEPAL, que también está abierto al público. Y eso, tenemos una política de acceso abierto en la práctica, pero en este momento estamos viendo todavía de cómo se puede incorporar también de manera explícita una licencia de Creative Commons. En eso no estamos todavía, pero como ustedes saben, hay una licencia de Creative Commons que es específicamente para organismos internacionales y si es que adoptamos una licencia de Creative Commons, probablemente sería en esa dirección que la CEPAL se podría mover. Pero bueno, en eso no estamos todavía, pero en la práctica todas las publicaciones y todos los datos de la CEPAL están abiertos al público. Después demos la consulta de cuáles son las instituciones que ya tienen desarrollados sus planes en Argentina, de GDI. No sé si es una pregunta para o también alguien más puede aclararlo. Responder a esa pregunta, no conozco tanto en detalle la situación en Argentina. Algo que quiero mencionar ahí, que una política de gestión de datos de investigación con todos los elementos que yo acabo de presentar, no necesariamente significa que tiene que ser una política de 20 páginas o una política muy elaborada. Lo que en la comparación de las políticas de gestión de datos, que muchas veces las políticas que son bastante breves y dejan bastante autonomía a los investigadores funcionan bastante bien y no hay que actualizarlos cada año o cada año, que realmente es un tema cuando una política de gestión de datos entra mucho en detalle en algunos de esos aspectos. Yo el ejemplo, y eso fue uno de los screenshots que yo también presenté en uno de mis slides, que es la política de gestión de datos de investigación de la Universidad de Oxford, que es un documento de 2 páginas, pero tiene todos los elementos elementos básicos que yo he presentado. Y en ese grid, esa comparación que hemos hecho de las políticas de gestión de datos de investigación, al final de este documento encontrar todos los enlaces a las políticas de gestión de datos de investigación que hemos comparado y que nosotros conocemos. Y es muy, muy interesante como recurso de información. Realmente les invito a explorar ese recurso de información porque realmente da una idea de cómo cada institución trata de resolver ese tema de la política de gestión de datos de investigación. Tenemos otra consulta en relación a qué recomienda una universidad, facultad, ¿qué recomendás a una universidad, facultad o centro de investigación para comenzar a sensibilizar en este tema, tanto autoridades como investigadores, y varios inclusive? ¿Qué recomiendo? Yo recomiendo definitivamente capacitarse en el tema. Yo creo que es absolutamente esencial
los desafíos en el tema de gestión de datos de investigación. Eso es un punto, y ahí yo creo que un muy inicio puede ser esa guía. Hay otras guías, una guía, por ejemplo, de la Universidad de Edimburgo, que ha sido un gran ejemplo para nosotros. O sea, la guía que hemos desarrollado nosotros ha sido en colaboración con esa universidad, y en otras partes es una traducción de esta guía, ¿ya? Entonces, realmente recomiendo a explorar esos recursos de información. Y como segunda recomendación, puedo decir de no tener miedo. Realmente saltar agua, yo entiendo un tema que es un tema muy grande de actualidad, y realmente creo que es muy importante, por ejemplo, hablar con los investigadores sobre sus prácticas, entender cuáles son sus flujos de trabajo, cómo trabajan con los datos, cómo manejan los datos, cuáles son los problemas, y tratar de entender cómo nosotros como gestores de información les podemos apoyar para que puedan trabajar más fácilmente. Entonces, sí que es muy importante de tomar ese tema de la gestión de datos de investigación como una oportunidad para mejorar, optimizar los flujos de trabajo internos de la institución, ganar tiempo, ayudar a los investigadores a ganar tiempo, y no es una tarea extra o una tarea que se va a poner encima para que todo sea más burocrático. No, todo el contrario. Lo que queremos hacer, creo que es muy importante de tomar ese tema de la gestión de datos de investigación como una oportunidad para mejorar, optimizar flujos internos de trabajo. Yo creo que de la misma forma, esa discusión con el management, con los vicerrectores de investigación, con los rectores, y de la misma forma decir, mira, la organización necesita un plan, necesita una política para gestionar esos assets, ¿cómo se dice? Los activos de la institución, que son los datos. Y los datos son ganan cada vez más importancia al nivel justamente al nivel estratégico para la institución. Los datos, un buen manejo de datos de investigación puede incrementar la visibilidad de la investigación de los investigadores de la institución al nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Y es una oportunidad, y por ello hay que capacitarse en el tema, y segundo, no miedo de tener esa conversación tanto con los investigadores, de entender cuáles son sus prácticas, y con los vicerrectores y los rectores. La misma conversación que hemos tenido, ¿no?, cuando hace unos años hablamos de acceso abierto a las publicaciones, ¿no?, que es un tema de visibilidad, de reconocimiento, y de redes, que es una realidad que de esa forma la institución puede cumplir, y con esa realidad que ya existe, porque no es que los datos están surgiendo de repente, ¿no? Ya estamos en sociedad, ya estamos en una investigación donde los datos ya son una realidad. Eso hemos visto claramente como resultado del proyecto LEARN, que todas sus formas de manejar ese tema de gestión de datos de investigación, y nosotros hemos tratado de justamente ofrecer algunas respuestas a esa búsqueda.